de estos sistemas, que al menos en las zonas rurales se suele considerar este tipo de saneamiento básico, ¿no? Este tipo de saneamiento básico. ¿Ya, señores? Entonces, bueno, pues esperando a que también se encuentren muy bien, siempre con las ganas de poder seguir aprendiendo algo más en el día a día, en el transcurrir del tiempo. Entonces, ya estamos también en el mes de la Navidad, en el mes de cierre de año, viniendo varias actividades de cierre de fin de año, ¿verdad? Entonces, esperando a que todo vuestro sacrificio, vuestro esfuerzo durante el semestre y durante el año sea en buenas condiciones, ¿no? Sea de buenas condiciones y de satisfacción prácticamente para ustedes en estas condiciones, como estudiantes, ¿no? Como estudiantes. Entonces ya el tiempo pasa volando, el tiempo no te espera, ¿no? Ya va un año, rapidísimo. Al año ya están tercer y cuarto semestre, finalmente ya subsiguiente año ya estarían concluyendo una carrera técnica, ¿no? Que es muy importante en este caso para cada uno de ustedes de poder superarse. Estamos hablando profesionalmente, ¿no? Profesionalmente, ya van a tener que realizar o prestar un servicio hacia la sociedad o hacia la comunidad en este caso, ¿no? Ya como ejecutores de obras, como asistentes técnicos en obra, como topógrafos en obra, etcétera, como elaboradores de proyectos, también ustedes salen con esa capacidad, ¿no? Ustedes salen con esa capacidad de poder realizar proyectos de obras civiles, ¿no? También elaborar los planos, etcétera, etcétera, ¿no? Es un campo muy abierto. Es una... ¿no? Bien, dicho eso, señores, estaríamos iniciando con nuestra sesión de aprendizaje. Ya, me imagino que ya están la mayoría, bueno, bien, ya están conectándose a nuestra aula virtual, ¿verdad? Muy bien, chicos. Entonces, ya viendo también el tema ya de finalización del semestre académico, ¿no? Como bien ya saben, prácticamente de acá para adelante nos queda, a ver, tenemos la semana que viene 10, exagerando, tenemos 2 semanas de avance, 2 semanas de avance más, incluido nuestros exámenes finales, incluido exámenes finales. Entonces, en el caso nuestro, señores, ya estaríamos programando nuestro examen final para la fecha del 17 de diciembre. ¿Ya? Fecha 17 de diciembre estaríamos rindiendo nuestro tercer y último examen. ¿Ya? Entonces todavía vamos a avanzar estas 2 semanas. Parte de la tercera semana y la semana del 17 de diciembre, anoten chicos, comuníquense entre ustedes. 17 de diciembre estamos rindiendo nuestro tercer y último examen de nuestra unidad didáctica, ¿ya? Hasta donde tengamos que terminar. Felizmente estamos cumpliendo según a la programación de nuestros sílabos,
y vamos a concluir hasta esa fecha todos los temas que nos hemos programado para poder desarrollarlo durante el semestre académico. ¿Ya? Muy bien, señores. Empezamos, en todo caso, con la explicación. ¿Me logran escuchar, verdad? ¿Me copian? ¿O estás fallando algo? Sí se escucha, ingeniero. Ya, muchas gracias. Voy a ampliarlo un poquito más. Listo. En el caso de la red de distribución, como ya tenemos entendido en este caso, señores, la red de distribución es una de las partes muy importantes dentro de un proyecto de obra de saneamiento básico, ¿no? Juega un papel muy importante, porque en este caso va a encontrarse dentro de la población, ¿no? Es el punto exacto donde va a tener que dar paso hacia la población mediante las tuberías de diferentes diámetros, Dentro de ellos podemos mencionar diámetros de 3/4 de pulgada, de 1 pulgada, de 1,5 pulgadas, de 2 pulgadas, de 3 hasta de 4 pulgadas, dependiendo a la cantidad de población que podamos tener y a la cantidad de agua, ¿no? Enseguida vamos a tener también válvulas de control, válvulas de paso, válvulas de limpieza, ¿no? También algunos u otros accesorios cuyo origen está en el punto de entrada al pueblo para desarrollarse por todas las calles de la población. Todo este conjunto de tuberías, dentro de ellos accesorios, etcétera, van a tener que considerarse en toda esta red de distribución, ¿no? En toda esta red de distribución. Para el diseño de la red de distribución, porque esto también es un cálculo hidráulico que se realiza, ¿no? Es un cálculo hidráulico. ¿Quiénes lo realizan? Los ingenieros civiles, ¿no? O también, en su defecto, también lo pueden realizar los ingenieros sanitarios, ¿no? Ingenieros sanitarios, que es otra de la profesión, claro que no tenemos en nuestra región, pero existe en otras regiones. Esa profesión que decimos ingeniero sanitario, ¿ya? Para el diseño de esta red de distribución es un factor importante determinar la ubicación del reservorio. ¿Por qué será importante ubicar el reservorio? ¿No? Esto con la finalidad de que podamos suministrar el agua en cantidad y presión adecuadas a todos los puntos de la red. ¿Por qué decimos suministrar la cantidad? ¿No? Porque en base a esta ubicación de este reservorio, ¿no es cierto?, vamos a dar la cantidad necesaria para toda la población, con la presión adecuada. Porque en el caso de reservorio, como bien ya saben, debemos ubicar en la parte más elevada con respecto hacia la población. En la parte más elevada con respecto a la población. ¿Por qué? Para que pueda tener una mejor presión y llegar hasta el punto más alejado, Y depende de esta cantidad del almacenamiento que va a tener el reservorio, vamos a tener que abastecer a esta nuestra población, ¿no? Porque esto de tener un reservorio tiene que funcionar las 24 horas del día. Esa es la función del reservorio, ¿no? Las cantidades de agua se definen en base a las dotaciones. De todas maneras, la cantidad del agua hemos visto que debemos verificar en base a las dotaciones, según a las zonas, según a las regiones, ¿no?
En algunas ocasiones mencionamos en la costa, sierra y selva, ¿no? Al menos en zonas rurales o en zonas urbanas. En el caso de zonas rurales, hemos podido apreciar también concerniente a la cantidad de población que pueda tener un determinado sector y verificar cuánto de consumo de agua tiene una persona, ¿no? 80 litros habitante día o 120 litros habitante día. Esto varía, ¿no? Para lo cual se analizaron las variaciones de consumo considerando en el diseño de la red el consumo máximo horario. Esto incluso ingresó en nuestro examen. ¿Cuál de los consumos utilizo yo para el cálculo en el caso de la línea de conducción? Y la respuesta era el consumo máximo diario. Y en el caso de la red de distribución, ¿no? De la red de distribución, o en este caso línea de aducción o red de distribución, utilizamos el consumo máximo horario, el consumo máximo horario, que en este caso son datos que nos van a servir para determinar los diámetros de estas tuberías que vamos a considerar dentro de nuestra red de distribución. Por eso les mencionaba que esto es un diseño hidráulico, un diseño hidráulico. Las presiones deben satisfacer las condiciones máximas y mínimas para las diferentes situaciones de análisis que pueden ocurrir, ¿no? Toda red de distribución debe mantener presiones de servicio mínimas que sean capaces de llevar el agua al interior de las viviendas, en la parte alta del pueblo. En la red de distribución debe existir limitaciones de presiones máximas tales que no provoquen daños en las conexiones y que permitan el servicio sin mayores inconvenientes de uso en la parte baja. Podemos apreciar la imagen, ¿no es cierto? Podemos apreciar la imagen, pero antes, en el caso de las presiones, tenemos, incluso en la norma OS 050 del Reglamento Nacional de Edificaciones, menciona datos que debemos considerar al momento de realizar un análisis hidráulico o un cálculo hidráulico. Dentro de ellos, uno viene a ser las presiones, donde se debe tomar mucho en consideración este aspecto, porque si vamos a tener una fuerte presión en un determinado lugar, en un determinado sector, una fuerte presión, esta presión puede llegar incluso a reventar a esa tubería o dañar los accesorios, ¿no? Y en el caso que tengamos presiones mínimas, ¿no es cierto? Presiones mínimas, quizá no llegue a la última vivienda, ¿no? Quizá no pueda subir por lo menos a la cañería donde puedas tener tu agua potable. En el punto más extremo que viene a ser la ducha, ¿no? Una ducha. En algunas ocasiones, en algunos sectores, no suele llegar con buena presión hacia la ducha, ¿no? Tenemos que dar otra solución en ese aspecto. Si apreciamos ahora lo que es la imagen, ¿no es cierto? Es una imagen donde podemos apreciar la captación, la línea de conducción, tenemos el reservorio, tenemos la línea de aducción y enseguida tenemos ya la red de distribución. Dentro de esa red de distribución mencionábamos, ¿no?, que ya se encuentra dentro de la población. Mencionábamos que dentro de esta red de distribución tenemos válvulas de control, tenemos válvulas de paso y tenemos válvulas de purga y otros accesorios, ¿no? ¿Y para qué nos sirve en este caso la válvula de control? Si alguien podría mencionar, ¿cuál es la función de esta válvula de control?
Santiago, a ver, vamos, participe. Muy bien. ¿Cuál es la función que cumpliría en este caso la válvula de control? La válvula de control, ingeniero, buenos días, compañeros, buenos días. Se refiere o se toma para distribuir en cada zona, digamos, ¿no? Por zona, por calles o por zona se determina en una de las esquinas, digamos, pongo yo una válvula para distribuir y equitativamente para todos los usuarios en este caso, ¿no? En caso, por ejemplo, ingeniero, veámonos por ejemplo, según al sistema geográfico del terreno mismo, a veces el terreno es un poco agriesto, un poco ladera, entonces, ¿qué hago yo? ¿Cómo puedo controlar a la mitad o la parte más arriba que la parte abajo? Porque el agua normalmente, según al pendiente, va a bajar parte abajo más todo, Inge. Y para yo controlar, para parte medio y para parte más arriba, tendría que controlar con válvulas de control, ingeniero. Ya, muy bien. Exactamente. En el caso de las válvulas de control, juegan un papel muy importante dentro de nuestra red de distribución de este proyecto de saneamiento básico. ¿Por qué les digo esto? Porque básicamente nos sirve para poder regular el caudal, la cantidad de agua de un determinado sector, Y también la otra función que cumple es cuando tengamos que realizar un mantenimiento de ese sector, ¿no? O de repente alguna reparación de alguno de sus accesorios, de repente ha podido, no sé, pasar un carro, un vehículo pesado, ha podido dañar la tubería, o de repente falló tus accesorios, tus uniones universales o tus niples, etcétera. Entonces, lo único que hacemos es cerrar esa válvula de control en un determinado sector, ¿no? Para que el resto de la población, el resto de los sectores, no tengan pues esa dificultad, ¿no? Entonces, cumple esas dos funciones. Uno, de regular el caudal, ¿no? Porque en algunos tramos va a haber mayor presión, mayor cantidad de agua, y en otros lugares va a haber menos cantidad de presión, menor cantidad de agua, por la lejanía o por la altura que pueda tener. Entonces, yo controlo con estas válvulas las presiones, el caudal, ¿no? Según esta imagen que pueden ustedes apreciar, miren, tenemos una válvula de control en este sector que prácticamente está cubriendo a todo este tramo. ¿Qué pasa si yo tengo una fisura de tubería o se ha podido, no sé, romper la tubería, ¿no? Rajar la tubería? Entonces, ¿qué hago? Yo de inmediato voy a cerrar esta válvula de control y normal puedo yo realizar mi trabajo de mantenimiento o reparación. O en ocasiones puedo yo realizar una conexión a otro domicilio nuevo que se ha venido. Entonces, ¿qué hago? Tengo que cerrar esta válvula y realizo la conexión correspondiente, ¿no? Una vez que yo concluya, abro nuevamente la válvula de control, pero solamente está cerrando el paso del agua hacia este sector. El resto de los tramos continúa con el agua, ¿no? Continúa con el agua. Esa es una de las dos funciones de la válvula de control. Ahora, tenemos también la válvula de paso, que en este caso cumple la otra función de controlar o regular la entrada de agua al domicilio, netamente al domicilio, y para su mantenimiento y o reparación correspondiente. Si en el caso de la válvula de control decíamos, controla el caudal de todo un sector o un tramo, en el caso de válvula de paso, controla netamente hacia el domicilio, el paso del agua hacia el domicilio. ¿Ya? Esa es la diferencia. Tenemos también en el caso de la válvula de purga, ¿no? Válvula de purga.
Así como mencionábamos, tenemos válvulas de aire y válvula de purga en la línea de conducción, ¿no es cierto? Válvula de purga tenemos también en la red de distribución, ¿no? Que se coloca en la parte más baja de la red de distribución, que sirve para eliminar el agua durante el proceso de limpieza y desinfección, ¿no? En este caso, vamos a realizar o expulsar las arenillas o algunos objetos que han podido tener, ¿no? Algunos limos, arcillas o arenillas. Y finalmente, cuando tengamos que realizar una limpieza y o desinfección de toda esta red, ¿no? Ubicamos netamente en la parte más baja de la red de distribución. Y no solamente vamos a ubicar una válvula de purga, sino la cantidad que fuesen necesarios para esta nuestra red de distribución, ¿no? La cantidad necesaria. Pero todas estas condiciones lo va a realizar el proyectista, el ingeniero que va a realizar el cálculo hidráulico, ¿no? Quien va a considerar todas esas condiciones, la ubicación exacta de estas válvulas de control y válvulas de purga, ¿no? Porque en el caso de válvulas de paso, en todas las viviendas vamos a tener, no en unos cuantos, sino en todas las viviendas. En todas las viviendas, ¿no? Ahora debemos ir conociendo también algunas palabras o términos que son muy usual en este tipo de trabajos, ¿no? En este tipo de trabajos. Porque muchas veces, así como en todas las profesiones, en el caso de la medicina, en el caso de la arquitectura, etcétera, y demás profesiones, consideran pues, términos técnicos que ya se utilizan netamente en el trabajo. En el caso nuestro de la ingeniería civil, en esta rama del saneamiento básico, porque tenemos una cantidad de términos que utilizamos en los diferentes tipos de obras. En este caso, ¿no? En este caso de obras de saneamiento básico, consideramos estos términos. Por ejemplo, ¿qué nos da a conocer conexión predial simple? ¿No? ¿Qué es conexión predial múltiple? ¿Qué son los hidrantes? ¿Qué es una red de distribución? Un ramal distribuidor, tubería principal, ¿no? Un recubrimiento, conexión domiciliaria, medidor. Debemos tomar mucho en consideración este aspecto porque en la obra se tiene que hablar en un solo idioma. ¿Quién es? Supervisor, residente, maestro de obra, asistente técnico y el resto de trabajadores. Tienen que hablar un solo idioma, ¿no? Entonces debemos ya adecuarnos a estos términos que son muy usuales en esos tipos de obras, ¿no? Por ejemplo, en el caso de hidrante, prácticamente es un grifo contra incendio, es una válvula, es un grifo contra incendio. Conexión predial simple, aquella que sirve a un solo usuario. Y cuando decimos conexión predial múltiple, aquella que sirve para varios usuarios. ¿De qué decimos tubería principal? ¿No? Tubería que forma un circuito de abastecimiento de agua cerrado y o abierto y que puede o no abastecer a un ramal distribuidor. A un ramal distribuidor, ¿no? En algunas ocasiones decimos tubería principal, tubería troncal o ramal principal, ¿no? En el caso de la conexión domiciliaria, conjunto de elementos sanitarios incorporados al sistema con la finalidad de abastecer de agua a un solo lote, a un solo lote.
Alguien podrá decirme, ¿a qué decimos conexión intradomiciliario? A ver, conexión intradomiciliario. A ver, alguien podrá mencionarme, ¿a qué decimos conexión intradomiciliario? ¿Alguien ha podido escuchar de repente en algún momento? Ingeniero, creo que es las conexiones que están dentro de la casa, o sea que eh, porque de la calle entra al domicilio y, por ejemplo, en las ciudades están las conexiones que van a los servicios, después al caño y todo eso, ingeniero. O sea que dentro de la casa ya. Ya, muy bien, excelente tu participación. Exactamente es lo que dice vuestro compañero. Porque cuando tenemos la tubería principal o tubería troncal, ¿no es cierto? Si vamos a la población, esta tubería troncal o principal van a estar ubicados a un lado de la calle, de repente al lado derecho o al lado izquierdo, ¿no? Esa es nuestra tubería principal. De esa tubería principal hacia nuestro domicilio, hacia el medidor de nuestro domicilio, es la conexión domiciliaria. Hasta ahí corresponde la conexión domiciliaria, de la tubería principal hacia tu medidor de tu vivienda. Esa es conexión domiciliaria, que sirve para una sola vivienda, ¿no? ¿Y a qué decimos intradomiciliario, conexión intradomiciliario? Cuando ya tienes que realizar tu conexión a partir de tu medidor hacia el interior de tu vivienda, que en este caso puede ser para tu servicio higiénico, puede ser para tu cocina, para tu lavandería, etc. A eso decimos conexión intradomiciliaria, desde tu medidor hasta el interior de tu vivienda. ¿Ya? Muy bien, entonces. Esas palabras ya tenemos, entonces. ¿Ya? Son términos que ya con la experiencia van a ir ustedes aprendiendo un poco más, ¿no? Muy bien. Tenemos también consideraciones básicas de diseño, porque cuando se hace un cálculo hidráulico, ¿no? Debemos tomar en consideración algunos datos básicos que nos da nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones en la norma OS 050, obras de saneamiento 050. ¿Ah? Entonces, en la red de distribución se debe calcular considerando la velocidad y presión del agua en las tuberías. Velocidad y presión del agua en las tuberías. En el caso de velocidad, ¿no? Tenemos velocidades mínimas, que en este caso viene a ser de 0.60 metros por segundo y velocidad máxima de 3 metros por segundo. Eso es lo que menciona el Reglamento Nacional de Edificaciones. Si se tiene velocidades menores que la mínima, o sea, de 0.60, menores, estamos hablando de 0.50, 0.40 o 0.30, ¿qué sucede? Fenómenos de sedimentación. Fenómeno de sedimentación. ¿Y a qué decimos sedimentación, señores? ¿Qué entendemos por sedimentación? A ver, ¿a qué decimos sedimentación?
A ver, chicos, ¿a qué decimos sedimentación? Es que ingeniero, una operación de separación de sólido a fluido, ¿verdad? Sedimentación. Justamente como les iba mencionando, dentro de nuestro red de distribución, ¿no es cierto? Van a poder insertarse dentro en esta tubería algunos arenillas, algunos arcillas de repente, ¿no? Etcétera, donde se cuida bastante ese aspecto con el tema de las velocidades. Porque si vamos a tener velocidades mínimas, obtener velocidades mínimas, pues mencionaba de 0.30, 0.40, 0.50, va a ocurrir este fenómeno, que no va a haber mucha velocidad y se va a llegar a estancar estas arenillas dentro de nuestra tubería. Y eso no nos conviene, no nos va a convenir. Y con velocidades muy altas, pasado mayor que 3 metros por segundo, de repente 4, 5, 6 metros por segundo, se produce el deterioro de los accesorios y tuberías, ¿no? Y cuando estamos hablando de velocidades, al mismo tiempo también podemos hablar de presiones. La presión mínima nos dice que depende de las necesidades domésticas y la máxima influye en el mantenimiento de la red. Con presiones elevadas se originan pérdidas por fugas y fuertes golpes de aire. Porque cuando tenemos una presión máxima, una presión fuerte, ¿no es cierto? Muchas veces incluso hasta dañan hasta nuestras cañerías, ¿no? De nuestros domicilios, ¿verdad? Suele incluso constante estamos cambiando. De repente si tenemos esa pileta que tiene las trompitos, constante estamos realizando el cambio, porque la presión es fuerte, ¿no? En ocasiones, durante la noche, de repente, donde casi nadie ya utiliza el agua, puede estar goteando por ese tucán. ¿Por qué? Porque tiene una presión fuerte, concerniente al golpe de ariete. Estos son los golpes de ariete, se originan cuando tenemos una presión fuerte y hacemos un cambio brusco de que esté en un momento el agua estancado y en un momento sueltas tu válvula, dispara la presión. O está en ese sentido, cierras la válvula y hace el quiebre correspondiente. Y en ese sentido es donde también dañamos nuestros accesorios. No nos conviene ni mucha velocidad ni mucha presión, porque podemos dañar nuestras tuberías accesorios o en su defecto tener sedimentación dentro de nuestra tubería. Si tendríamos velocidades menor a 0.60, ¿no? Entonces esto lo va a determinar directamente el ingeniero que va a realizar el cálculo correspondiente. Otra de las consideraciones concerniente a los diámetros mínimos a utilizar en toda la red de distribución en algún tramo correspondiente, ¿no? Nos dice que debemos utilizar el diámetro mínimo recomendado es de 3/4 de pulgada. 3/4 de pulgada, ¿no? En lo que decimos las tuberías principales, mínimamente. Pueden ser un poco más de mayor diámetro, ¿por qué no? ¿No? Pero en este caso, dependiendo a la cantidad de población que tenemos y a la cantidad de agua que va a poder transportar esa nuestra tubería, ¿no? Ahora, estas tuberías, diámetro de estas tuberías, se dan a conocer, uno, con la condición de que garantice las presiones mínimas de servicio a toda la red. Su capacidad deberá ser tal
que pueda absorber en el futuro las instalaciones conexiones domiciliares. Porque pasado un determinado tiempo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 años, etcétera, van a ir aumentando mayor cantidad de conexiones domiciliarias. Por lo tanto, esta tubería principal tiene que garantizar las conexiones nuevas, ¿no? Sin perjudicar a las conexiones anteriores. O sea, si yo tenía 5 conexiones, tengo una muy buena presión. Pasados los 5 años voy a tener otras 2 conexiones. Eso no debe disminuir mi presión, sino debe continuar con esa misma presión de agua, velocidad y presión, ¿no? Entonces, por lo general se suelen considerar tuberías de 1 pulgada, de 1,5 pulgadas, hasta de 2 pulgadas. Ahora, si estamos hablando de tuberías, como ya ustedes saben, tenemos tuberías que se consideran diámetros en pulgadas y tenemos tuberías que consideramos en milímetros, ¿no? En milímetros. Entonces, hay que ver ese aspecto también. Ya en la anterior clase los he podido dar a conocer precisamente a las tuberías que se consideran en el caso de agua potable, ¿no? Concerniente a los diámetros, sus longitudes, ¿no? Sí. Las válvulas se deben ubicar para aislar tramos no mayores a 300 metros o en lugares que garanticen el buen funcionamiento del sistema y que permitan interrupciones para, en este caso, realizar algunas reparaciones. La ubicación de las válvulas. Como ya habíamos mencionado, las válvulas de control. Válvulas de control tienen esas 2 funciones, de realizar el mantenimiento y o reparación, y al mismo tiempo dotar de un caudal en todos los sectores o en todos los tramos que podamos tener, ¿no? Muy bien. Entonces, esas son las consideraciones muy importantes que se deban verificar al momento de realizar el cálculo hidráulico. Ya estamos con, ¿no? La parte teórica, la parte conceptual de la red de distribución. Estamos conociendo los componentes que tenemos dentro de la red de distribución, las válvulas, ¿cierto? Hemos ido conociendo los diferentes términos que se suelen utilizar en este tipo de obra de saneamiento básico. También consideraciones básicas, dentro de ellos la velocidad, ¿no? De 0,6 hasta 3 metros por segundo. Y la presión, y cuáles son las desventajas que nos da si consideramos menor a estas condiciones. En el caso también de utilizar las tuberías, mínimamente 3/4 de pulgada. ¿Puede ser más? Claro que sí, ¿no? Claro que sí. Y la ubicación de las válvulas, ¿no? Ubicación de las válvulas. Ahora, dentro de este sistema de distribución o red de distribución, vamos a tener 3 tipos de sistemas. Uno de ellos viene a ser el sistema abierto o ramificado. Lo otro viene a ser el sistema cerrado o en mallas. Y el último viene a ser el sistema mixto, ¿no? Sistema abierto o ramificado. Y en esta imagen pueden ustedes apreciar, ¿no? Ramificado. Que en este caso verificamos en poblaciones aisladas, ¿no? En viviendas totalmente aisladas. Y en el caso de realizar o utilizar el sistema cerrado, ¿no? En poblaciones que tengan las viviendas en centros poblados o en poblaciones urbanas, dependiendo de cómo se pueda encontrar. Y lo otro viene a ser el sistema mixto, que prácticamente viene a ser la unión de los dos, tanto abierto como cerrado, ¿ya? En el caso de zonas rurales, por lo general,
por lo general se suele apreciar que tenemos el sistema abierto. Sistema abierto. Esa es una de las obras que podemos mencionar o ejecutar. Uno, ¿por qué? Porque básicamente las, las viviendas o domicilios se encuentran pues totalmente aislados, alejados de otras viviendas, a 100 metros, a 500 metros, a 1 kilómetro, etc. Por lo tanto, consideramos este sistema, que viene a ser el sistema abierto o ramificado. Pero si vamos a estar dentro de una población o de un centro poblado, por decir, en el caso de, a ver, yo conozco, ¿cómo se llama este centro poblado de Checa? Sausaya, de repente, ¿no? Ahí sí consideramos de repente incluso el mixto, porque hay un tramo, hay un sector donde es totalmente pobladito, ¿no? Y otros sectores donde están totalmente aislados. Entonces tendríamos que utilizar el sistema mixto, ¿no? Ahora, el sistema abierto o ramificado son redes de distribución que están constituidos por un ramal matriz y una serie de ramificaciones. O sea, en este caso, va a venir la tubería troncal o tubería principal, ¿no es cierto? Así como en la imagen. Entonces, a partir de ahí van a ir saliendo, como quien dice, como raíces, así como la raíz de algunos productos que tenemos, como penas, van saliendo tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo. Entonces, a eso decimos sus ramificaciones. Y es utilizado cuando la topografía dificulta o no permite la interconexión de ramales, cuando las poblaciones tienen un desarrollo lineal que generalmente se encuentran en la parte, en la zona, en la fase longitudinal de un río o de un camino, ¿no? En ese sentido, ¿ya? Otra de las condiciones, la tubería matriz o principal se instala a lo largo de una calle, de la cual se derivan las tuberías secundarias, ¿no? La desventaja en este sistema abierto o ramificado es que el flujo está determinado en un solo sentido, o sea, de la parte más alta hacia la parte más baja. Y en caso de sufrir algún desperfecto, puedes dejar sin servicio a una parte de la población, ¿no? A una parte de la población. Si bien es cierto, en el caso del agua, puede ir por todo lugar. Mientras tenga desnivel, tenga presión y velocidad, el agua va a circular por el lugar por donde tú lo guías, ¿no? Pero en algunos tramos, en el caso de tener alguna obstrucción, algún de repente deterioro, yo no sé, alguna conexión que puedas tener de repente, es ahí donde va a poder intervenir a una determinada cantidad de población. El otro inconveniente es que en el extremo de los ramales secundarios se dan los puntos muertos. Es decir, el agua ya no circula, sino que permanece estática en los tubos, originando sabores y olores, especialmente en las zonas donde las casas están más separadas. Los puntos muertos se refiere a instalar, ¿qué instalaríamos? Válvulas de purga, ¿no? Las válvulas de purga, con la finalidad de realizar la limpieza y evitar la contaminación, ¿no? Nos da también la solución cuando en ocasiones tengamos los puntos muertos, donde siempre va a existir en algunos tramos que no va a llegar el agua con su total presión y velocidad, ¿no? Entonces, para evitar estas condiciones, tendríamos que colocar válvulas de purga en ese tramo o en ese sector, ¿no? Y también, al mismo tiempo, aprovechar la limpieza y evitar la contaminación del agua, ¿ya?
Ese vendría a ser el caso del sistema abierto ramificado. Hemos visto también las desventajas que se suele considerar y sus condiciones que se puedan desarrollar de forma lineal según el largo de un periodo o un año, ¿no? Así como en esa imagen pueden ustedes apreciar. Este es nuestro reservorio, ¿no? Y ahí viene lo de la línea azul, tiene las tuberías troncal o principal, ¿no? Tubería principal, enseguida va ramificando las tuberías secundarias, finalmente vienen hacia los domicilios, conexión domiciliar. Y en el caso de, así podemos apreciar ahí, ¿no? Sistema abierto, la imagen de un sistema abierto. Y en el caso del sistema cerrado, ¿no? El sistema cerrado, a ver, hasta acá podríamos tener de repente preguntas, algunas dudas que puedan tener, señores. A ver, si pueden tener alguna consulta o duda. Bueno, pues ya somos 14. Bueno, hay algunos compañeros vuestros que escriben en la zona donde se encuentran, no tienen este operador Vitel, se ha cortado la línea, ¿verdad? Bueno, siempre se suele presentar por estas temporadas de lluvia prácticamente, de los también de los truenos o tormentas que se suelen presentar esta temporada, y es cuestión de todos los años, ¿no? Cuestión de todos los años, ¿no? Entonces, por ahí, bueno, las cosas, el permiso siempre va a estar, ¿no? Siempre y cuando sean creíbles. En esta parte es muy necesario también comunicar, ¿no? Para poder por lo menos considerar en el caso de la vuestra asistencia, pero donarlo por estas ocasiones que pasen, ¿no? Bien, continuamos en todo caso en el tema de sistemas cerrados. Es otro de los sistemas. En este caso, constituidos por tuberías interconectadas, formando mallas, una red, ¿no? Este tipo de red de distribución es el más conveniente, es el más conveniente, y tratará de lograrse mediante la interconexión de tuberías a fin de crear un circuito cerrado, que permita un servicio mucho más eficiente y permanente, ¿no? En este sistema se eliminan los puntos muertos. Hemos dicho puntos muertos a los lugares donde estén más alejados y no pasa el agua. O si llega a cuentagotas, ¿no? Pero en este caso, el sistema cerrado no ocurre esa condición. Se tiene que realizar reparaciones en los tubos, ¿no? Si en este caso tengamos avería de nuestros accesorios o tuberías, se hayan podido dañar o romper, el área que se quede sin agua se puede reducir a 1 cuadra, dependiendo de la ubicación de las válvulas. Ya hemos dicho que las válvulas de control son ubicados en algunos tramos, en algunos sectores, ¿no? Que van a ayudarnos a controlar o distribuir, en el caso de las caudales, en unos determinados sectores.
Otra ventaja es que es mucho más económico. Los tramos son alimentados por ambos extremos, consiguiéndose menores pérdidas de carga y por lo tanto menores diámetros. Ofrece más seguridad en caso de incendios, ya que se podría cerrar las válvulas que se necesiten para llevar el agua hacia el lugar del incendio siniestro, ¿no? Se dan cuenta que ya vamos aclarando mucho más el panorama, vamos viendo cuál de estos sistemas nos va conveniendo, ¿no? Pero en este caso, viendo básicamente las ventajas y desventajas del sistema abierto y del sistema cerrado, en este caso, se tiene que considerar al momento de realizar el proyecto, tomar esa decisión. ¿Cómo es que tengo, cuál de estos sistemas considerar? ¿Cuál me conviene? ¿Cuál me sale mucho más barato, más económico? Pero de todas maneras, juega un papel importante el tema del terreno, el tema de la ubicación de la vivienda. ¿Cuál es el sentido que está corriendo? En base a eso, debo tomar la decisión. O de repente podría yo aplicar los dos modalidades, en este caso debe ser el sistema mixto, ¿no? Entonces ya debemos ver esas cosas. Para el análisis hidráulico, ¿no es cierto?, de una red de distribución en un sistema cerrado, los métodos más utilizados, ¿no?, algunos métodos de seccionamiento y otro que viene a ser el Cardi-Cross. Existen otros métodos más, ¿no? Incluso estos análisis hidráulicos, tenemos los software que nos apoyan a poder realizar los cálculos. Uno es el Excel, ya debidamente programado, Excel. Otro tenemos los software, que viene a ser el SewerCAD, viene a ser el EPANET, se me olvida de la mente, pero bueno, el SewerCAD, el EPANET, hay otros tres programas más software que te ayudan a poder realizar el análisis, ¿no? Básicamente consiste en formar anillos o circuitos, los cuales se numeran por tramos. En cada circuito se efectúa un corte o seccionamiento. Se calculan los gastos por cada tramo de la red, ¿no? Los gastos o caudales por cada tramo de la red. Se calculan para una capacidad de distribución igual al consumo máximo horario, el que puede considerarse uniformemente distribuido a lo largo de toda la tubería o por área según la necesidad de la población. Este sistema de red cerrado, ¿cierto?, como pueden apreciar en esta imagen, básicamente en sectores donde tengamos mayor cantidad de densidad poblacional, ¿no? Imaginémonos que toda esa parte es una población, son manzanas. Por lo tanto, vas a tener una red de distribución cerrada, ¿no? Las tuberías van a venir de ambos lados, ¿no? Es otra de esta red. La tubería que viene, por ejemplo, ¿no?, va en ese sentido. El 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seguida viene por acá, 7, 8, 9. Todo es un circuito cerrado. Todo es un circuito cerrado. Que te da la ventaja a que cuando tengas alguna rotura de tubería, tengas que cerrar solo un tramo. Ya no vas a cerrar todo un sector, ¿no? Te da esa facilidad. Ahora, el caudal que va a ir distribuido por todas esas tuberías, por todos esos tramos, van a ser igual todos los sectores. Todos los sectores. Esa es la otra ventaja, ¿no? Esa es la otra ventaja. Sistema cerrado. Estaríamos ya conociendo los dos tipos de sistemas.
abiertos y cerrados. Ahora, una vez conocido lo que es la red de distribución, ¿no es cierto? Ya hemos realizado todo ese aspecto. Ya muy aparte ya viene a ser lo que es el cálculo hidráulico, la mente, ¿no es cierto? Ahora viene lo que decimos nuestra conexión domiciliaria. Conexión domiciliaria en el cual son tuberías y accesorios que conducen el agua de la red de distribución o matrices a cada vivienda, permitiendo a las familias tener agua al alcance para cubrir las necesidades del consumo humano, ¿no? A partir de esta red de distribución, como en esta imagen pueden ustedes apreciar, a partir de ahí es donde tengamos que realizar nuestra conexión domiciliaria, ¿no? Conexión domiciliaria. Y una vez que realicemos la conexión domiciliaria, ya corresponde, pues, al menos en el caso de la población, zonas urbanas, la empresa te lo conecta hasta ahí nada más, hasta tu caja de medidor. A partir de ahí, ya es situación de cada uno, que tiene que conectarse hacia la parte interior, intradomiciliaria. En el caso de las poblaciones rurales, en las obras que se están realizándose en diferentes comunidades o centros poblados, la obra pues contempla toda la conexión, hasta la conexión de tu pileta o tu servicio higiénico, ¿no? Toda la conexión. Entonces, dentro de esta nuestra conexión domiciliaria, vamos a tener una válvula de paso, ¿no? Y vamos a tener un grifo o caño en nuestra pileta. Podemos apreciar, por ejemplo, la tubería matriz o tubería principal, que vamos a realizar la conexión domiciliaria hasta tu caja o válvula de paso. Válvula de paso. A partir de ahí ya es intradomiciliario, que va a ingresar netamente hacia tu domicilio, servicio higiénico o tu pileta, ¿no? Podemos dar a conocer los accesorios, ¿cierto? Los accesorios que se van a considerar en este caso. De la red de distribución, ¿no? De la red de distribución tenemos la tubería matriz. Tubería matriz, enseguida consideramos una T, ¿no? Una T, la reducción a media pulgada, porque en este caso, para lo que es la conexión a domicilio, por lo general, las conexiones suelen ser de diámetros de tuberías de 3/4 de pulgada a media pulgada. Son ya muy usuales, de media pulgada, ¿ya? Si en este caso la tubería matriz es de, por decir, 1 pulgada, entonces la T que voy a considerar el accesorio T va a ser de 1 pulgada. Luego voy a tener un accesorio que se llama reducción, de 1 a media pulgada, ¿no? De 1 a media pulgada. Enseguida tengo mi unión universal, o perdón, mi unión simple, o unión mixta, que dicen en algunos casos, ¿no? Unión simple. Enseguida tenemos nuestra llave de control. Llave de control, ¿no? Y un adaptador, tenemos nuestro codito de media por 90 grados, tenemos la tubería, ¿no? De clase 10, clase 10. Enseguida tenemos los adaptadores, finalmente nuestra válvula de paso ubicada en nuestra caja de registro, ¿no? Válvula de paso. Esta es una de las formas de poder considerar la válvula de paso, con solamente adaptadores.
¿no? Solamente adaptadores. Ahora, la otra forma es considerar con uniones universales. Uniones universales. ¿Ya? Entonces, lo que quiero es que ustedes también vayan ya reconociendo algunos accesorios que se consideren dentro de las instalaciones, porque es muy necesario ir reconociendo, ¿no? Ya pues una vez realizado la conexión domiciliaria, tenemos las piletas, las famosas piletas de diferentes diseños, pero lo más importante es que ya cada domicilio cuenta con este servicio de agua potable, ¿no? En cada uno de sus viviendas, en el caso de sus piletas, en el caso de sus servicios higiénicos. Gravedad, por gravedad, ¿ya? Entonces, una vez que ya se vayan concluyendo estas actividades o partidas, ¿qué tenemos que realizar? ¿Cuál es el siguiente paso que tenemos que realizar? Todavía tenemos más, ¿no? De repente lo que decimos, el tema de funcionamiento de este sistema, limpieza y funcionamiento. Enseguida debemos realizar también el tema de, ¿cómo se llama esto? De la prueba hidráulica, ¿no? Es muy necesario para poder verificar si estas conexiones están muy bien realizadas, si tengo o no fugas de agua, ¿ya? Pues eso lo vamos a tocar ya a la siguiente clase, ¿ya? Entonces tenemos ahí también los planitos de una pileta, de unas piletas, plano en planta, plano en corte y en vista isométrica. Y ahí tenemos, ¿no? La tubería matriz, vamos realizando la conexión con una T, entramos con una tubería a la caja de paso, ¿no? Caja de paso, ubicado ahí nuestra válvula de paso, ¿no? Y finalmente llega hacia nuestro interior de la vivienda, el domicilio. Ahí podemos apreciar esta imagen. También, tubería principal, realizamos la conexión. Una de las formas es este de acá, ¿no? Tubería curvada. Otro es que realicemos la conexión de forma recta, horizontal, ¿no? Y llegamos con un codo hacia nuestra caja. Enseguida ingresa al interior de nuestra vivienda. Son varias formas que podamos realizar la conexión, ¿no? Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta, señores? ¿O está todo claro para continuar